Ah, ¿en serio? Sí, a las 6. Ah, Reposo. Ah, perfecto. Tiene perfecto. Lele Muchísimas- Pancha, nuestro amigo. Muchísimas gracias por decirme aquí en No, cuando este- Esta es tu casa. esta mesa, este espacio es suyo. Bueno, cambiamos de tema. 8:35 de la mañana, saludamos al ministro de Educación. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes. Igualmente, señor, bueno, 100 días de estar al frente de esta cartera bastante compleja, delicada, sensible. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvo que enfrentar en esta etapa, ministro? Mira, la verdad que como decía es una cartera bastante compleja y el primer desafío que el presidente Santiago Peña nos marcó fue acordar con los docentes y llegar a acuerdos con los gremios en el cumplimiento de deudas históricas, tanto para llegar a un salario mínimo del educador, que era una deuda de hacía años que justo como ministro de Hacienda al actual presidente Santiago Peña le cupo la posibilidad de desarrollar, y también cumplir con el escalafón, ¿verdad? Y eso significó una tarea muy importante también con el ministro de Economía para poder incluir dentro del presupuesto del año que viene estas prioridades. Y eso fue un trabajo bastante intenso, arduo, en relación, en conjunto, con participación de los docentes, ¿verdad? Y fue una tarea de la cual me siento muy satisfecho y contento porque pudimos llegar a acuerdos en jornadas muy intensas, por cierto, con los maestros. Lo segundo tiene que ver con también el cumplimiento de deudas históricas con las maestras, es decir, aquellas que habían tenido permiso de maternidad y pagar a las personas que habían reemplazado. Fue otra de las prioridades del presidente. Y finalmente, nosotros decimos el eje y puntal de todo este tiempo y este programa educador, porque queremos que la pedagogía esté en el centro de la acción educativa. Voy a hacer ahí un paréntesis, lanzamos nuestro programa ayer, pero voy a hacer un paréntesis para decir, en educación muchas veces evaluamos muchos aspectos, y son importantes todos, pero hay aspectos centrales, como la pedagogía, que nos olvidamos. Es decir, incluso las reformas educativas que se hacen no entran al aula. ¿Qué quiere decir eso? No cambia, no transforma, no mueve, no hace que gire esa manera de concebir la educación, la didáctica del docente. Entonces, por eso nosotros nos empeñamos en entrar al aula, en hacer que el programa Ñerel, que es un programa de lectura y oralidad, entre al aula a través de un trabajo de capacitación y de formación de tutores que recorren el país, que recorren las escuelas y trabajan con los maestros para el desarrollo del programa de comprensión lectora, ¿verdad? O sea, hay muchos hitos, hay hitos muy importantes en una gestión del ministerio, que también te puedo decir que la novedad es esa gestión con la gente, ¿verdad? Nos reunimos instalamos de nuevo la mesa técnica de padres, la mesa técnica de estudiantes, instalamos una mesa con indígenas, con todos los nativos y sus distintas escuelas para darle a ellos una supervisión específica y exclusiva. Es decir, estamos en una conversación con directores, con coordinadores departamentales. Hemos territorializado la educación. Yo creo que este es otro punto muy importante en el sentido de que vamos a los departamentos, hablamos con todos los gobernadores, con todos los intendentes, nos reunimos y hacemos un plan en equipo. Establecemos los congresos y después vamos a escuchar los resultados. Es decir, estamos trabajando de manera que la educación no sea algo que es solamente la obra del Ministerio de Educación o del ministro, sino que es una tarea y una acción de todos. Y con todos estamos trabajando en este tiempo. Ahora, una de las situaciones polémicas y de amplia discusión, considerando las posiciones bastante radicales que se tuvieron, tiene que ver con la famosa ideología de género, esa suerte de condicionamiento que vino desde la Unión Europea, supuestamente para continuar con cierto respaldo al Paraguay. ¿Cómo quedó finalmente aquel hecho, ministro? Nosotros establecimos, por eso yo te decía la clave, el diálogo y la conversación, establecimos una mesa técnica con todos los cooperantes, de manera que desde la rectoría del Ministerio de Educación, decir, esto queremos, y queremos que ustedes nos apoyen en esto, ustedes en esto, ustedes en esto, porque hay que reconocer que tenemos que estar muy agradecidos a la cooperación que Paraguay recibe de otros países.
Pero esa cooperación sin una dirección y sin un sentido, muchas veces, muchas veces cae en saco roto. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense ustedes, si hacemos un análisis de los últimos años, hay más de 500 millones de dólares que la cooperación, a través de embajadas, a través de distintas maneras de cooperar con el Paraguay, ha depositado. Y no vemos eso hoy en un resultado en educación, ¿verdad? Entonces, algo tenemos que cambiar y tenemos que variar. La agenda educativa tiene que ser de Paraguay. Y la colaboración y cooperación, como su nombre indica, tiene que ser una colaboración y una cooperación en lo que Paraguay establece que quiere esa cooperación. Y eso es lo que hemos hecho en este tiempo. Hemos coincidido con todos y hemos organizado de manera que el Ministerio de Educación se haga cargo de las cuestiones que son centrales, por ejemplo, alimentación, kit, y la cooperación nos ayude a impulsar programas, proyectos, a impulsar, no a mantenerlos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y esto pueden revisar, porque lo que estoy haciendo es descripción de hechos. Llega un financiador, financia un programa, el programa dura el tiempo de la financiación y después se acaba la financiación y se acaba el programa. Eso produce mucho daño. Entonces, cuando vamos a instalar un programa, el Estado paraguayo tiene que hacerse cargo de su financiación, o por lo menos paulatinamente ir haciendo una introducción en el presupuesto de educación, ¿verdad? Ahí también tenemos que reconocer que tenemos un presupuesto para el 2024 que nosotros ya nos paramos sobre lo que hay, digamos, no tuvimos la oportunidad de hacer grandes cambios porque ya se había elaborado, pero sí le hicimos algunos ajustes y algunos retoques de manera que sea un presupuesto que marque un poco esta línea de trabajo que nos estamos trazando. Y la Unión Europea es un cooperante muy antiguo en el Paraguay, con quien hemos podido llegar a acuerdos en este sentido de nosotros marcar en qué queremos la cooperación y nosotros ser los rectores de esa cooperación, cosa que muchas veces en otro tiempo no ocurría porque la cooperación se hacía a través de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esos son cambios muy importantes. Ahora, ministro, otro ítem tiene que ver, vamos a ir repasando un poquito algunos temas, ¿verdad? Tiene que ver con el protocolo de intervención en casos de bullying, acoso o abuso sexual. Ese protocolo vigente y que se aplica en estos episodios, ¿es el adecuado? ¿Se ajusta a nuestra realidad? ¿Hay cosas que modificar o no? Porque, por ejemplo, en un aula ocurre un incidente, el docente o la docente es convocado permanentemente ante la fiscalía, de repente se abre una investigación, un sumario, y ese docente incluso me dice que tiene que costear al reemplazante. ¿Eso están así o qué hay que cambiar? Mire, en realidad hay que pensar en protocolos que hoy... Sí, vamos a retomar el contacto. Abarquen la cantidad y la... Sí, repetimos un poquito, ministro, esa parte, pues se interrumpió la señal. Cómo no. Sí. Quiero aclararle que estoy aquí en Brasilia con un tema de Mercosur. Yo les decía que hay que ajustar seguramente a la diversidad de casos que hay, a la diversidad que tienen también las zonas. Entonces, yo creo que hay que hacer algunos ajustes más de metodología para seguir trabajando en la protección de los niños, ¿verdad? El maestro, además de eso, necesita ser formado y preparado porque es finalmente la persona que contiene, que termina conversando, en quien los chicos terminan confiando en la maestra. Entonces, muchas veces la maestra es un tema que excede sus posibilidades y sus capacidades también, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que hacer, aparte de revisión de protocolo para ajustes en las distintas localidades, también tenemos que hacer un proyecto y un plan de formación y contención de las maestras. En ese sentido, hemos establecido que 500 psicólogos se ingresen al torrente, ingresen a las supervisiones para dar contención justamente a las escuelas. En un principio no vamos a poder tener un psicólogo en cada escuela, pero sí vamos a tener los psicólogos itinerantes en las distintas supervisiones, de manera que
pueda pasar por la escuela por lo menos 2 veces a la semana. ¿Y eso qué significa? Una vez seguramente para trabajar con los chicos, pero también una vez para trabajar con directores y con profesores, ¿verdad? Necesitamos, independientemente del protocolo, una contención para nuestros maestros que están muy desgastados también en el ámbito de la salud mental. Es así, es así. Por ultimísimo, ministro, agradeciendo su tiempo, el tema del acceso a la tecnología por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay decenas, centenares de instituciones educativas que aún no tienen ese acceso tecnológico, internet. Se han distribuido, creo que algunas computadoras a los docentes, algunos tablets a los chicos, pero hay mucho que hacer aún en ese aspecto también, ministro. Sí, pero ahí también quiero hacer una salvedad. Y esto todas las sociedades pediátricas en el mundo y los neurólogos, especialistas en el desarrollo del cerebro y del pensamiento y de cómo el niño se va formando, no recomiendan más que 1 hora o 2 horas de pantalla por día para niños menores de 10 años. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso nosotros decimos la tecnología hasta el 6º grado, la mejor. Incluso Suecia, Finlandia, que son países punteros en el mundo en educación, están volviendo al libro. La tecnología en la infancia, en la primera infancia, es el libro, tener contacto con el libro. Lo que no quiere decir que la escuela no tenga que tener conectividad, lo que no quiere decir que para la educación media sea trascendente, ese joven que está a punto de dejar el colegio y enrolarse al mundo universitario, enrolarse al mundo del trabajo, es fundamental. Por eso que tenemos que tener un proyecto y un plan que pueda ir haciendo un desarrollo de crecimiento ordenado de la tecnología. No es llenar de computadoras o de tecnología las escuelas, sí es tenerlas conectadas y sí es focalizar la tecnología en los últimos 3 años, en donde se puede marcar realmente una diferencia. Nosotros no queremos perder la tecnología humana. Nosotros queremos que el humano se acostumbre a ser humano. Y el humano se acostumbra a ser humano uno con otro. Y el paraguayo tiene cosas tan brillantes para ser humano. Voy a ponerte un ejemplo. La ronda del tereré es lo más humanizante. Muchos dicen, no, se reúnen, son vagos. No, es el momento en donde somos humanos, en donde nos sentamos, compartimos, tomamos algo y vamos hablando, uno dice una cosa, otro dice otra. Esa ronda de la vida es la que necesitamos no perder en un mundo que a través de la tecnología nos está ensimismando, nos está metiendo cada vez más en nosotros mismos, solamente en nuestros gustos, nuestras preferencias, y estamos perdiendo el ejercicio de la conversación, del diálogo, del encuentro, de lo distinto. Entonces, sí, queremos nosotros tener una escuela que apunte a este desarrollo integral. Correcto. Gracias por el tiempo, ministro. Éxitos. Al contrario, un gran abrazo. Saludos.